Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar de la aviación del futuro, qué viene y cómo cambiarán nuestros viajes. Vamos a hablar sobre el hidrógeno, sobre la electricidad y sobre el vuelo supersónico. ¿Es todo esto hype o hay realidad detrás de estas nuevas posibilidades? Y es que llevamos más de 120 años volando, cuando en el año 1903 los hermanos Wright con su ultraligero consiguieron volar durante 12 segundos en Carolina del Norte. En el año 39 llegaba el primer avión a reacción, el Heinkel HE-178, y cambiaría el vuelo porque aportaba dos cosas, velocidad y eficiencia. Y ya para el año 69, algo más contemporáneo, llamémoslo así, llegaba uno de los grandes hitos de la aviación, que fue el Concorde, que voló hasta el año 2003, cruzando el charco entre Londres, París y Nueva York a velocidades supersónicas. Desafortunadamente, los costes de este programa y algún accidente acabaron con él después de 27 años y hoy pues hay compañías que están intentando que esa aviación supersónica regrese. Desde entonces, o sea, en los últimos más o menos 50, 60 años, podríamos entonces tener la noción de que no se ha hecho mucho en la aviación, pero es que realmente los avances han estado centrados en mejorar la eficiencia utilizando materiales y tecnología que han hecho varias cosas. Por un lado, disminuir el ruido, que es muy importante, las emisiones, y también han hecho que los costes hayan bajado y que volar a día de hoy sea una cosa rutinaria. Así que vamos a repasar hoy qué cosas podríamos ver en las próximas décadas, cuánto de realidad hay, porque sabéis que siempre se habla mucho de proyectos que finalmente no son realistas o no llegan. Y empezamos en este caso con la aviación supersónica. A ver si podremos de nuevo, los que somos más jóvenes y no llegamos a coger el Concorde, tendremos esa oportunidad. Yo creo que, a ver, antes de empezar a hablar de los aviones supersónicos, yo creo que hay que hablar de las barreras que existen, ¿no? Porque como bien tú lo decías, entrando un poco más a fondo, ¿por qué no ha podido ser? Porque si lo ponemos en varios puntos, lo más importante es que no es barato, o sea, volar, la cantidad de combustible que requiere este tipo de motores es bestial, o sea, no es barato, no es económico. Lo segundo, como tú decías, el ruido es una locura. ¿Por qué? Porque este tipo de aviones, al chocar con el aire a esa velocidad, crean el típico ruido como de explosión. Entonces, para las ciudades no es lo más conveniente. Esto también va frenando los proyectos y, de hecho, dato curioso, como dices tú, el Concorde volaba solo de Londres o de París a Nueva York en el mar para evitar el ruido. Por eso el y no volaba supersónico sobre la tierra porque lo prohibieron, claro. Porque es que le reventaba las ventanas a los vecinos y bueno, y era molesto. No, esto es real, o sea, no es... Claro, no exagero. Exactamente. Entonces, si lo llevamos ahora a la parte del pasajero, el ticket o el precio del asiento va a ser mucho más caro que volar en un avión normal. Entonces, esto también va frenando y va poniendo barreras a los aviones supersónicos. Entonces, la otra perspectiva es que, de hecho, el Concorde estaba... La categoría era como primera clase, era volar como premium. Entonces, sigue dentro de un nicho, querer llegar más rápido a un sitio en menor tiempo. O sea, sigue siendo lo que estás pagando es el tiempo, lo que te ahorras y lo que recibes por pagar un boleto de esa, pues lo que cuesta, ¿no? Entonces, si ahora nos situamos actualmente en las empresas que están intentando hacer estos vuelos, de hecho en un video, ya lo comentamos, pero no entramos tanto en detalle sobre Overture, de Boom Supersonic, que es una empresa dentro de las que existen actualmente que va más avanzada, por así decirlo. De hecho, ya hay pedidos sobre la mesa, lo hemos hablado. United y, bueno, American Airlines ya tienen pedidos. Japan Airlines, me parece. No sé si la cantidad, pero bueno, ya están barajando la idea explorando la idea. Con riesgo de equivocarme, lo digo así, sí. Pero me suena que hay una aerolínea fuera de Estados Unidos que también es cliente ya. ¿Qué es lo que ha hecho esta empresa? Por ejemplo, ya tiene un prototipo, el XB-1, que es un avión, no es de pasajeros, es de una sola o dos personas, donde ya están probando los materiales para hacer menos ruido, hacerlo más eficiente. Creo que tienen motores General Electric, donde impulsan este tipo de avión, y es lo que tienen ahora mismo, donde ya han demostrado que se puede hacer menos ruido y se puede volar a 1.7 Mach,
que es la idea que el Overture de pasajeros alcance, ¿no? Esto está planeado para el año 2030, todavía, y de momento, porque se puede alargar. Entonces, no, y la crítica que se le hace a Overture sí, es que el modelo, el XB1, es mucho más pequeño. exactamente. Y que si entonces ese comportamiento en vuelo respecto al sonic boom, que son esos sonidos que se generan, esas ondas de choque, se va a comportar el Overture, que es un avión mucho más grande para 60-80 pasajeros, de la misma manera. Entonces, bueno, Claro. lo tienen que demostrar ahora. Lo que más importa al menos parece que es el ruido que se genera alrededor de las alas, lo que quieren lograr para que no hagan tanto, no choque tanto con el viento a esa velocidad. De hecho, sí, es curioso, ¿no? Que todos los aviones supersónicos tienen una forma de flecha. ¿Por qué? Para que el aire choque lo menos posible con el fuselaje para evitar este tipo de ruidos. Son mucho más eficientes Exactamente. en general. Es un modelo, es un diseño mucho más eficiente. Claro. Y regresando un poco más, ¿cuántos pasajeros están previstos? Se calcula entre 60 y 80 pasajeros. De nuevo, no son muchos pasajeros, lo que concentra que el precio o el ticket lo paguen entre menos personas y el ticket o el precio sea mucho más elevado. Si lo comparamos con el Concorde, están barajando un Mach 1.7 versus un 2.2 que volaba el Concorde, más o menos. Entonces es ligeramente inferior, pero de momento ya si existe, va a ser una maravilla. O sea, a mí yo creo que la velocidad no es tanto, sino que pueda cumplir que pueda cumplir, que no haga ruido, que sea más eficiente, que no sea tan costoso y sobre todo que pueda usar combustibles SAF, ¿no? Que también sea parte del proyecto, ¿no? Si nos centramos en otro proyecto que también está teniendo bastante aceptación o se está hablando bastante, es NASA X-59. Este es un conjunto que está trabajando entre NASA y Lockheed Martin para desarrollar este avión. Bueno, la idea es también diseñar un avión capaz de volar supersónico y trasladar pasajeros. Creo que este no está tan desarrollado como Overture, pero va a ser una competencia que también va a estar presente y yo creo que la parte de presupuesto, porque en proyectos de este tamaño el presupuesto es vital. De hecho, Overture tuvo un presupuesto de $700 millones que parecerá mucho, pero si lo comparamos con lo que costó, por ejemplo, no sé, Comac, que pudiera volar, que fueron billones de dólares, ahí te da la escala de que un avión supersónico contra un avión que ya está volando, o sea, que 700 millones no es nada para un proyecto. Por eso tampoco evolucionan tanto y se empiezan a juntar empresas para poder, pagar estos presupuestos. En este segmento supersónico hay muchas empresas que han abandonado sus planes, no por el lado tecnológico científico, sino por la financiación, porque son tan caros que se han quedado sin dinero. Claro. Y hay proyectos importantes supersónicos que se han quedado por el camino. Exactamente. Últimamente. Entonces, bueno, ahora mismo, si regresamos al X-59, sigue haciendo vuelos de prueba. O sea, están recopilando data y un poco parecido a Overture, ¿no? Bueno, que tienen este avión pequeño que están haciendo pruebas de materiales, datos, luego lo extenderán a aviones más grandes. Pero lo interesante del X-59 es que es como han cogido piezas de otro montón de aviones, las han juntado para crear un nuevo avión. Pues eso es realmente el X-59. Sí, que parece un avión de casa, como lo vi. O sea, es una locura, es muy chulo. Sí. De hecho, pondremos imágenes para que lo puedan ver. Y luego hay uno que me llamó la atención, que investigué en internet porque me metí a ver si existían más empresas, y se llama Stargazer, que es el avión hipersónico que está en desarrollo. Esto ya es locura, o sea, es una locura. De esos hay muchas locuras de esas. Que son esos renders que ves, que aviones que parece que se van a transformar en un Transformer, vamos. Sí, algo así. Pero es un proyecto bastante estable, se llama Venus Aerospace, que quieren hacer un avión hipersónico de pasajeros capaz de volar a velocidades extraorbitadas de entre Mach 6 y Mach 7, que va a permitir cubrir distancias largas como Nueva York y Londres en 1 hora. A mí me parece una locura porque este avión se espera que vuele a alturas de más de 33.000 metros. O sea que esto, primero que se centren en hacer un avión supersónico y luego intenten explorar los aviones hipersónicos. Esa es la crítica, y que realmente para llegar a esas velocidades es que la cantidad de combustible que se requiere, seguramente ambientalmente es que no haya forma de justificar a eso. Entonces, bueno, estos proyectos es lo que hablamos un poco. Yo creo que
En Overture hay mucha realidad, Sí. es un proyecto que lleva un Sí. tiempo en marcha, que ya tiene confianza algunas aerolíneas, y luego tenemos otros como estos, que qué maravilla que haya científicos trabajando, ingenieros trabajando en estos proyectos, pero la realidad es que eso no va a ver la luz en muchísimas décadas, si alguna vez la ve. Es Claro. lo que has dicho, que hay tantos retos que... Aquí todo es presupuesto y dinero. O sea, en general, ¿por qué no existe Overture desde antes? Es porque es demasiado costoso y nadie quiere ni está dispuesto a perder esa cantidad de dinero para algo que al final no va a cumplir las expectativas de ruido, no va a poder utilizar el SAF, el combustible que también no es barato. Y, Sí, hay un riesgo. Es Es un lo que riesgo. comentabas tú antes, Sí, sí. que muy bien la comparativa con el proyecto de Comac. O sea, hay una inversión estatal por parte de China brutal para ese Sí. proyecto, pero también porque hay un retorno a esa inversión mucho más claro. Es decir, hay una producción en masa en un segmento de la aviación comercial, tanto del avión de fuselaje ancho como de narrow body, Claro. que ya está demostrado que genera un retorno a la inversión. Hablando de proyectos locos como este avión hipersónico, Lucas, ¿qué nos tienes preparado? Sí, porque la verdad que cuando hablamos de aviación o el futuro de la aviación en sí, pues Sí. a la gente se le ocurre pues, los aviones supersónicos, y el otro tipo de aviación que se le viene a la cabeza es la aviación eléctrica, ¿no? Y yo vengo aquí a decir que la aviación eléctrica no es ciencia ficción, que mucha gente también duda de eso. Pero Y no que- es un dron. No, tampoco. No es ciencia ficción y es muy real. Y está volando ya. Y va a transformar, por lo menos, una parte muy concreta del transporte aéreo. Pero también, a día de hoy, tiene límites muy claros que conviene entender desde el principio. Lo primero que hay que dejar claro también es que el avión eléctrico no es simplemente un coche eléctrico con alas. ¿Y por qué? Porque en un coche la batería representa una parte muy importante del peso, pero sigue siendo asumible en la ingeniería y la aerodinámica y el diseño del coche eléctrico. En un avión, en cambio, cada kilo cuenta muchísimo realmente, ¿no? Todo lo que metes en forma de batería es peso que no puedes dedicar ni a pasajeros, ni a carga, ni a combustible. Y aquí aparece el gran problema, que es la densidad energética. El ejemplo, 1 litro de queroseno contiene aproximadamente 12.000 vatios hora por kilo. Las mejores baterías actuales están en torno a 250-300 vatios hora por kilo. Es decir, el combustible tiene entre 40 y 50 más veces energía por kilo que una batería. Y esta diferencia es brutal y es exactamente lo que limita completamente el alcance de la aviación eléctrica a día Claro. de hoy. Por eso, cuando alguien habla de vuelos eléctricos de largo radio, se le ocurre esa fascinación, hay que tener mucho cuidado realmente, porque Sí. con la tecnología actual eso no es viable, por el ejemplo que he puesto anteriormente. Que no es un problema de los motores. Los motores eléctricos son extremadamente eficientes, fiables, silenciosos y además muy fáciles de mantener. El problema es almacenar la suficiente energía para volar. Hoy, si intentáramos hacer un Airbus 320 eléctrico, las baterías necesarias pesarían más que el propio avión. Qué locura. Entonces sería físicamente imposible despegar. Escuchas a los grandes fabricantes, o sea, tanto a Boeing como a Airbus, Sí. te lo dicen claramente, aunque se hable mucho por ahí, habrá Sí. 1000 vídeos en YouTube hablando de aviación eléctrica y tal. No, ellos se dicen, mira, para los modelos que tenemos hoy, no hay Imposible. forma de transformarlos en versiones eléctricas. ¿Dónde sí tiene sentido la aviación eléctrica a día de hoy? Y es que funciona especialmente bien cuando se cumplen 3 condiciones. Vuelos muy cortos, de pocas plazas y en rutas, digamos, segmentos, mercados regionales, ¿no? Y este tipo de rutas representa, si lo pensamos, miles de vuelos diarios en todo el mundo, especialmente, por ejemplo, países nórdicos, archipiélagos, regiones más aisladas, incluso en rutas feeder hacia los grandes hubs para favorecer la conexión a través del hub. Ok. Entonces, aquí la aviación eléctrica ofrece ventajas realmente brutales, ¿no? Porque tiene un coste operativo muy bajo, 0 emisiones locales, el ruido mínimo que comentabas tú, Sí. la huella de ruido es mínima y el mantenimiento que es reducido, ¿no? Y además permite algo muy interesante, que es que incluso permite abrir rutas que hoy no son rentables con aviones tradicionales. Y voy a comentar varios proyectos, ¿no?, que hay a día de hoy. Por un lado, la empresa israelí
Aviation, con E, ha desarrollado el ALES, uno de los aviones eléctricos más avanzados del mundo. Características clave de este avión: 9 pasajeros, alcance en torno a los 440 kilómetros, velocidad de crucero en torno a los también 450 kilómetros la hora, totalmente eléctrico. Y su enfoque es muy claro, pues lo que he comentado antes: vuelos regionales muy cortos, conectando pequeñas o pequeñísimas ciudades con los grandes hubs. Y entonces, pues ejemplos, ¿no?, de rutas que se me han ocurrido para este tipo de avión: un Oslo-Bergen, un Helsinki-Tallinn, conexiones interinsulares. Un London City Heathrow. Bueno, puede Entre aviones. o digo, puede entre servir, aeropuertos. un London City Birmingham. o sea, Cuidado, porque el Cuidado. tiempo de traslados de la City a Heathrow, Por eso, cuidado, similar, que claro. se hace en helicóptero. Se hace en helicóptero muchas ahora mismo. veces. Claro, o sea, son ejemplos perfectos de hasta donde la aviación eléctrica con la tecnología es real y donde puede realmente servir, ¿no? Otro ejemplo de otra empresa es la sueca Heart Aerospace, que está desarrollando el ES-30, probablemente el proyecto más ambicioso en aviación eléctrica regional. ¿Por qué? Características de la aeronave: 30 pasajeros, configuración híbrida eléctrica, que aquí es por donde has hilado muy bien, Claro. y es porque tiene un alcance eléctrico puro de 200 kilómetros, pero el alcance total con generador subiría a los 400. Y el concepto, pues lo has hilado estupendamente porque el concepto es brillante, Sí. y es que es usar electricidad en los tramos críticos, como son el despegue, el ascenso y la aproximación, y un pequeño generador para ampliar la autonomía, ¿no? Y esto permite también lo mismo: reducir drásticamente el consumo, minimizar el ruido y mantener, pues, la flexibilidad operativa. De hecho, esta propia empresa, con este modelo, ya tiene pedidos de aerolíneas Qué loco. como SAS en Escandinavia, SAS Scandinavian, y United también, lo que demuestra que el sector se lo toma muy en serio, este tipo de avión, para estos mercados muy, muy concretos. Y por eso, por terminar este sector o este bloque de aviones eléctricos, con una frase que resume todo el bloque, ¿no? Que es que la aviación eléctrica funciona, pero de momento no va a cruzar el océano. Para los que se piensan que esto No, es... yo no lo cruzaría. Bueno, a día de hoy seguro que no. Atrevo a afirmar que en muchas décadas no veremos aviones eléctricos volando de Madrid a Nueva York, de París a Boston. Eso seguramente nosotros, los que estamos aquí sentados, igual ni lo vemos. No. Pero sí vamos a ver aviones eléctricos conectando regiones, islas, zonas remotas y rutas cortas. Es la revolución del corto radio y probablemente va a ser una de las transformaciones más profundas del transporte aéreo regional en toda su historia, y ya me atrevo a decir transporte en general, ¿no? Pero además de la eléctrica tenemos otra parte en este bloque que nos vas a contar, David, que creo que es el hidrógeno, ¿no? Efectivamente, porque como se ha hablado de coches eléctricos, pues también se ha hablado de coches, autobuses propulsados con hidrógeno, y es una tecnología de la que se lleva hablando décadas, pero realmente no acaba de insertarse en el mercado por varios motivos. Entonces, primero, pensemos en qué es el hidrógeno. Pues es el elemento más simple y ligero que existe, o que conocemos más bien. Un átomo de hidrógeno es un protón y un electrón. ¿Dónde está? Pues en todos los seres vivos. O sea, no hay vida sin hidrógeno. Y también lo encontramos en combustibles, como por ejemplo el gas natural, y por supuesto en el agua, el más famoso, ese H2O. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y como energía, normalmente lo encontramos en la forma de gas, que se puede almacenar en tanques. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar el hidrógeno en la aviación? Pues de 2 maneras. La primera, un motor a reacción generalmente funciona con queroseno, que es lo que conocemos como Jet A1, que es un derivado más del petróleo. El petróleo se refina y se convierte en muchas cosas, en gasoil, en Jet A1, en plásticos, en muchas cosas. Pues tenemos 2 formas de utilizar ese hidrógeno. El primero es cambiándolo por el queroseno directamente en los motores de combustión que llevan a día de hoy los aviones. Entonces, se cambia ese queroseno por hidrógeno y se quema. ¿Cómo se quema? Pues el motor, como ocurre a día de hoy, toma aire, se mezcla con hidrógeno y eso genera empuje. Pero hay otra forma que no requiere quemar nada, y esa es utilizando el hidrógeno
con una pila de combustible. ¿Qué pasa? Que allí se mezcla con oxígeno y puede producir tres cosas distintas: calor, agua o electricidad. Y entonces, en este caso, lo que nos interesaría es la electricidad. ¿Por qué? Pues porque con esa electricidad básicamente tendríamos un avión eléctrico. O sea, porque esa electricidad pues haría mover las hélices o las turbinas, depende del caso. Tenemos ventajas y desafíos, retos en cada una de estas. Por eso el tema hidrógeno no acaba de cuajar. En el caso de cuando lo quemamos, no produce dióxido de carbono, que es una de las principales contaminantes que emite el queroseno. Sí. Y además, como has hablado de la densidad energética de las baterías y el queroseno, por ejemplo, con el caso del hidrógeno sucede lo contrario, porque el hidrógeno es 3 veces más denso energéticamente que el queroseno, o sea, por kilogramo. Wow. Entonces necesitamos mucho menos, bueno, un tercio realmente, de la cantidad de queroseno en hidrógeno. ¿Cuál es el problema? Que ocupa muchísimo volumen. Vale. Entonces, tendríamos que tener tanques excesivamente grandes en los aviones para cargar ese hidrógeno. Y luego que ese hidrógeno se tiene que almacenar para que sea seguro en su forma líquida a menos 253 grados centígrados. No, imposible. Entonces, por eso es complicado, pero es la única manera, os adelanto. Sí. Y luego tenemos precisamente la que hablaba, ese hidrógeno en la pila de combustible. Pues eso, no tenemos ninguna emisión en vuelo, no se está quemando nada, es muy silencioso, pero solo nos vale para aviones pequeños. O sea, porque el empuje que genera una hélice no es la misma de un reactor. O sea, cuando hay una reacción de quemar un combustible. Entonces, ahora, sabemos cómo lo podemos utilizar, pero ¿y de dónde lo sacamos? O sea, no, si el queroseno sale del petróleo, pues el hidrógeno ¿de dónde sale? ¿Cómo lo aislamos? Pues tenemos igual 3 maneras. La primera es del gas natural, que he dicho que se encuentra naturalmente el hidrógeno allí. Entonces, este es el método más barato, pero claro, genera dióxido de carbono, porque hemos tenido que primero explotar el gas natural. Totalmente. Entonces, aquí lo que hacemos es simplemente separar el hidrógeno y el carbono. Nos quedamos solo con el hidrógeno y ahí tenemos nuestra fuente. La segunda sería electrólisis del agua. ¿Qué hacemos? Separar el hidrógeno del oxígeno, en este caso, utilizando electricidad. Aquí si utilizamos electricidad de fuente fósil, pues tenemos el mismo problema, estamos generando emisiones de CO2, pero si utilizamos energías renovables, pues este en principio sería un combustible totalmente limpio. ¿Cuál es el tema? Que requiere cantidades elevadísimas de electricidad para separar el hidrógeno. Y la última es la biomasa, que básicamente consiste en coger residuos orgánicos, calentarlos y de ahí se puede extraer hidrógeno. Pero esto apenas se utiliza, es un proceso complejo. Es como el DeLorean de... Hay que meter en la basura arriba. Sí, exacto. Sabiendo de cómo lo podemos utilizar, cómo lo obtenemos, yo quiero traer hoy el proyecto más importante, porque igual hay muchos purulando por allí, pero el más importante por inversión y por avances es el de Airbus, que se llama ZERO-e. Y el objetivo de este proyecto es que aviones puedan volar con hidrógeno en el año 2035. O sea, que aquí tenemos una fecha. Y eso es 9 años ya. Eso es importante, qué locura. que tenemos un plazo. Así que Airbus tiene 2 conceptos relacionados con las 2 opciones que os he mencionado antes. El primero es un turbofan, que son los motores que existen a día de hoy, que precisamente queme hidrógeno. O sea, transformar un motor, y esto está trabajando con los fabricantes de motores para que se pueda adaptar. Y el segundo sería pues un turbohélice con esa pila de combustible. O sea, producimos ese combustible y básicamente tenemos un avión eléctrico. Pues esos son los 2 proyectos distintos en los que está trabajando. Como os mencioné, uno de los problemas del hidrógeno es el volumen. Entonces necesitamos más espacio. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que buscar nuevos diseños de fuselaje. Y tú hablabas de esto, porque Airbus, una de las cosas que se está planteando es lo que se llama el Blended Wing Body. O sea, es un avión que tiene el fuselaje integrado a las alas. O sea, es todo uno solo.
como Como el bombardero el B-2 de Estados efectivamente, Unidos, que claro, es una ala entera. Sí. eso, os dejaremos imágenes y tal para que sea fácil entenderlo. Pero bueno, eso haría muchísimo espacio para esos tanques de hidrógeno, porque ese es un problema que no podemos solucionar. O sea, No. ocupa un volumen y el volumen de un líquido no se puede cambiar para almacenarlo. Entonces, bueno, esto además aumentaría la eficiencia, por eso que hablamos Sí. ya en el caso de la aviación supersónica, que donde se producen muchos vórtices tal es en las alas, Sí. y pues eso reduce la eficiencia del avión. Y por supuesto está trabajando en esos tanques que sin ellos son tanques criogénicos que permitirían esas temperaturas tan bajas para poder almacenar ese hidrógeno. Y es que hay muchos retos, algunos ya los he mencionado, pero luego también estaría la necesidad de invertir en muchísima infraestructura, tanto de producción como de distribución, Sí. e incluso en los aeropuertos, porque las infraestructuras Sí. que tenemos a día de hoy para distribuir No, el Jet A1 no valdrían para el hidrógeno. Luego tenemos ese coste de producción que sigue siendo elevadísimo, y bueno, y el problema de cómo almacenamos esta cantidad de hidrógeno, por ejemplo, cerca de un aeropuerto para abastecer a todos los aviones. Tenemos un plazo, y yo creo que eso es importante cuando las empresas ponen Sí. un plazo, porque Sí. quiere decir que seguramente alguien tiene que responder por esos plazos. Sí. Y bueno, aquí tenemos 2035. En el caso de Boeing también hay cosas, pero el proyecto de Airbus parece, o no es que parece, es que está muchísimo más avanzado, y por eso es el que traigo aquí hoy. Así que veremos cuáles de estas alternativas eléctrico. Ya hay muchas cosas que están sucediendo, Sí. especialmente para movilidad entre ciudades y demás. Luego esperaremos para ese Overture en 2030, y luego 2035, si seguimos aquí, pues Esperemos que sí. estaremos para contar que Airbus ha realizado, como ocurrió en su momento, por ejemplo, con los SAF o así, pues el primer vuelo con hidrógeno, que sería una pasada. Así Sí. que si os ha gustado este contenido, os invitamos a suscribiros, a activar las notificaciones. Podéis escucharnos también en Spotify, Eso es. y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego. Chao. Chao.